Cambiamos de asunto. Aumentan los problemas judiciales para Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia de Madrid respalda la decisión de la jueza de abrir una pieza separada por dos nuevos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. Vamos a la redacción de informativos. Marta Portero, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Los magistrados rechazan el recurso de González Amador contra la apertura de la nueva causa. De esta forma, la jueza tiene vía libre para investigar si utilizó una sociedad pantalla para comprar por casi $500.000 de euros una empresa a la mujer del presidente de Quirón Prevención. Las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid solicitaron que se le investigara por nuevos delitos. En esta pieza separada se le va a investigar por corrupción en los negocios y por administración desleal, delitos que se suman a los otros dos por los que ya se le investiga, por fraude fiscal y falsedad documental. La semana pasada la pareja de Ayuso se negó a declarar ante la jueza. Su defensa le recomendó esperar a conocer el veredicto de la Audiencia Provincial de Madrid. Era ya la quinta vez que comparecía como investigado. Hoy González Amador ha presentado dos escritos. En uno de ellos pide declarar cuanto antes en la pieza separada, la que se ha confirmado hoy, y en el otro alega que el supuesto origen ilícito de los ingresos de Quirón sería incompatible con un fraude fiscal y pide suspender la causa principal. Gracias, Marta. Nuevo revés judicial para González Amador. Se juntan dos. Si ya los nombres, fraude fiscal, ahora corrupción en los negocios, con dos piezas separadas, dos juicios en principio separados, la estrategia no sé si le está saliendo muy bien. O por lo menos los hechos lo hacen. Bueno, en la última fase parece que no. Hasta recientemente, él desde luego ha conseguido dilatarlo todo y poner sobre todo los focos en otro sitio. Que eso es la táctica que desde luego le ha dado resultado. No nos olvidemos de la causa contra el fiscal general, del asunto de la revelación de secretos, etcétera, etcétera. Con la inestimable ayuda y complicidad, hay que decirlo, de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de su pareja y de su jefe de gabinete, que lo hemos vivido incluso ayer mismo, es decir, en vísperas de que conozcamos esta decisión judicial, que para entendernos, por ir de los dos delitos el fundamental, y se entienda, corrupción en los negocios equivale a sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas. Por eso se habla fundamentalmente de dónde, con qué objeto se paga, él paga a la esposa del responsable de Quirón Prevención 500.000 euros por una empresa que no vale nada. Eso está documentado y está claro. Bueno, está tan documentado como en el caso del fraude fiscal, pues que él cometió un fraude de 350.000 euros y con 15 facturas falsas, que a veces se olvida eso. Es decir, no lo hizo por un descuido, para entenderlo. Es decir, hubo que fabricar 15 facturas falsas. De fraude y de falsedad documental, bueno, en esa primera pieza. En dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Bueno, se le ha complicado judicialmente todo esto, está claro. Él consiguió dilatarlo todo y confundir, a mi juicio, casi todo, pero las cosas van asentándose. Y en ese sentido, negativamente para él. Y por último, yo creo que evidentemente todo este proceso le estaba saliendo bien políticamente, yo creo, a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez, en el sentido de que conseguían desviar la atención completamente después de haber salido, en cuanto se conoció el famoso correo, el fraude fiscal, etcétera, salieron empleando los recursos públicos de la Comunidad de Madrid a defender y a mentir sobre este asunto. Bueno, se están observando nervios desde hace algún tiempo y un interés en elevar los tiros para precisamente seguir consiguiendo que esto quede en segundo plano. Y ha elevado el tiro tanto que es que este fin de semana en una entrevista ha llegado a pedir la rebelión de la gran banca y de la gran empresa del IBEX 35 contra el gobierno legítimo, que no es cualquier cosa lo que ha hecho. Es decir, hay que ser conscientes de lo que se está diciendo, no es cualquier cosa y no es gratuito ni improvisado, ¿no? Es decir, es fundamental. Y luego, sin embargo, despreciando, ignorando constantemente, pues asuntos como el de las residencias y la gestión de las residencias, que está a punto de prescribir y hay causas en marcha y pendientes de que lleguen a determinados jueces que ya han recibido los informes de los fiscales. No es cualquier cosa, no son mierdas, como se calificó en un momento por su parte en la Asamblea de Madrid, y otros temas peliagudos de la gestión de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya que citas a Miguel Ángel Rodríguez, el ministro Óscar Puente se ha referido a la apertura de esta pieza separada contra el novio de Ayuso en la red social X. Le parece raro, dice, que el jefe de gabinete de
la presidenta de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien cita en la publicación, no haya anticipado la noticia. ¿Qué hace Jesús? Esto es objetivamente una mala o muy mala noticia para González Amador. La acumulación también es mala para la sobreexposición de Díaz Ayuso hasta ayer mismo, defendiendo a su pareja y no dejándolo solo en el ámbito de un ciudadano privado. ¿Le Sí. complica las cosas? Yo coincido con Jesús en que esto es un varapalo para González Amador, que hay delitos muy serios que se están investigando y que se ha intentado desviar la atención de lo mollar y de lo importante, pero no estoy de acuerdo con que la estrategia política a Ayuso le estuviera saliendo bien. Creo que todos analizamos en su día que fue un error salir a hacer una causa Habría política. que preguntárselo al fiscal general. Bueno, creo que eso es otra cuestión. Creo que si Bueno, hubo o no una absolutamente revelación de relacionada. secretos es otra cuestión que se está investigando y que habrá que dilucidar si hay, además de los indicios, hay pruebas y se le juzga por ello o no. Pero creo que si se cometieron ilegalidades ahí es una cuestión y luego está el tema político de ella, esa utilización que se hizo de los recursos públicos de un atril de la Comunidad de Madrid para hacer de una causa personal una causa política. Y creo que ahí ella se confundió. Creo que asumió ese error en un primer momento y empezó a hablar de aquello del ciudadano particular, pero luego ha vuelto a utilizar la defensa de los recursos públicos para defender a su pareja. Y yo creo que esto le va a generar un desgaste a la vista de cómo está desarrollándose la causa judicial a su pareja, que hoy ha tenido ese revés, que el recurso que había planteado no se ha atendido por parte de la jueza de la Audiencia Provincial y que estamos hablando de delitos muy importantes: el fraude fiscal, la falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. Creo que no es peccata minuta ni es una conspiración del Estado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y hace mal en elevar tanto la hipérbole porque al final queda la investigación y que los jueces están trabajando. Varapalo para González Amador, varapalo para el relato de Ayuso. Ayuso, digamos, se ha sobreexpuesto demasiado y ahora va a tener dificultades para replegar velas si esto judicialmente sigue como apunta. A ver, es que la idea inicial de limitar esto a un problema con Hacienda de un ciudadano privado ya era complicada de sostener entonces, pero bueno, podías decir que, bueno, pues que ella no sabía nada o que no sabía los detalles, pero es que yo creo que en este caso depende cómo esta investigación puede acabar afectando a la Comunidad de Madrid. Es decir, yo como hombre de negocios tengo acceso a un determinado señor que preside una contratista muy importante de la Comunidad de Madrid. No sé si como ciudadano particular tengo ese acceso tan privilegiado, ¿no?, para hacer esos negocios. Eso es difícil de demostrar delante de un tribunal, pero políticamente es relevante. O sea, si tú consigues hacer esos negocios en los cuales supuestamente hay una corrupción con alguien que preside un grupo privado como Quirón, que tiene tantos negocios con la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor es gracias a ese vínculo o a esa relación que mantienes con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso se va a complicar bastante. Quiero recordar también, es colateral, pero este asunto se toma esta decisión judicial porque hay una acusación particular de PSOE y Más Madrid, que lo pone sobre la mesa del juzgado. Efectivamente, lo digo porque en estos momentos el PSOE está intentando que las acusaciones particulares no sean partidos políticos, que no haya partidos políticos personados como... Pero mientras exista la norma, no deja de tener lo van a aprovechar, si lo están sufriendo en no otras deja de vías, tener lo también aprovechará en otro. una colateral En cualquier curiosa. caso, decíamos, es un ciudadano privado. El caso en sí a lo mejor no tendría evidentemente la repercusión mediática, pero ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Inma, la que, no sé, encontrando un escudo para su pareja, le ha dado una proyección mediática que ahora podría volverse en su contra.
Bueno, yo creo que al final descubriremos el porqué. Pienso que Miguel Ángel Rodríguez es muy hábil, de la misma manera en que supieron redirigir toda la estrategia de comunicación hacia el fiscal general. Creo que ahora van a saber medir los tiempos, que son totalmente diferentes, los tiempos judiciales a los políticos, juntamente con los periodísticos, ¿no? Los políticos y periodísticos se unen, mientras que los judiciales siguen otro curso mucho más lento, sobre todo de cocción. Entonces, yo creo que desde el primer momento González Amador, desde el primer momento en que se sabe que quiere pactar con la Fiscalía, él reconoce supuestamente ese fraude fiscal, y como decía Lola, creo que todo lo que está saliendo ahora, estos contratos, van mucho más allá y afectan mucho más a un tema particular, que son 300.000 euros, afectan mucho más allá a una comunidad autónoma, y además en temas tan sensibles como es el sanitario, y tan relacionados y vinculados a una gran crisis que hemos vivido en este país con el COVID. Un matiz, no lo reconoció presuntamente, lo reconoció su abogado a la Fiscalía. Lo reconoció su abogado a la Fiscalía, y de hecho, si quisiera rectificar, desde que se produjo eso, que ya han pasado unas cuantas semanas y meses, podría haberse desdicho, pero no, de momento no se ha desdicho en esa oferta de pacto que surge del abogado de González Amador, reconociendo que ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal. ¿Aplica el futuro judicial a González Amador? ¿Eso es una realidad o una interpretación? No, yo creo que eso es una realidad, no solo el futuro judicial a González Amador y la estrategia que ha tenido hasta el momento con este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer mismo en una entrevista en El Mundo, pues bueno, defendía a capa y espada cómo había actuado su pareja, y bueno, pues todo lo basa en una campaña política. Bueno, se rechaza además el recurso que había puesto el propio González Amador contra esa ampliación de delitos posibles, y por lo tanto es un varapalo importante que lo conduce además a una investigación de esos dos posibles delitos basados en la relación con Quirón. No olvidemos que parte de las comisiones y del patrimonio que ha ido acumulando González Amador, hasta donde sabemos, proviene también de comisiones sobre los contratos que la Comunidad de Madrid facilitaba al grupo Quirón, y especialmente a la línea Quirón Prevención. Bueno, ese pago, que hay que recordar que es que no tenía ningún sentido desde el punto de vista empresarial, económico, financiero, pagar $500.000 euros por una empresa que no valía prácticamente nada y tenía unos aparatos de estética antiguos además. Bueno, pues no tiene mayor justificación salvo que se confirme que era una forma de pagar una comisión por los contratos que se habían manejado. Bueno, se le complica la situación judicial, y yo creo que se le complica la versión política y la politización que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de este asunto. Sí, dicen los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que tiene que haber una claridad absoluta en que los hechos que hay que investigar no son constitutivos de delito para archivar el procedimiento en el estado actual. Por eso avalan la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de abrir una pieza separada. Va a seguir adelante esa pieza separada, y lo que ha decidido la defensa de Alberto González Amador, como comentabas, Cristina, es pedir la declaración cuanto antes. En cuanto la agenda del juzgado lo permita, quiere declarar en esa pieza separada por corrupción en los negocios y por administración desleal. Ha pedido también que se expulse del procedimiento de esa pieza separada a la acusación popular del PSOE y de Más Madrid, y también está solicitando una serie de diligencias en esta investigación. Bueno, una pieza que va a permitir entrar de lleno en la relación de Alberto con el Grupo Quirón, que es el mayor contratista en lo que se refiere a sanidad de la Comunidad de Madrid. Presidenta de la Comunidad de Madrid, en tanto que presidenta de una comunidad, debería haberse mantenido un tanto al margen, como también estrategia política, que yo creo que cabe en estrategia política, estrategia de comunicación, que cabe también en este caso. Es decir, no deja de ser su pareja, y está bien que lo defienda, pero quizás en otros términos y en otros entornos, que no lanzara a su jefe de gabinete también a defender a su pareja. Entiendo también que
Cabe destacar la independencia judicial, por lo tanto los jueces no persiguen a las parejas de los políticos en tanto que parejas de los políticos. González Amador ha dado muchas largas en cuanto a comparecer ante la jueza por los supuestos delitos de fraude fiscal. En este caso sí que tiene mucha celeridad en comparecer para dar explicaciones. Sí, la semana pasada hablábamos precisamente que uno de los argumentos por los que él había querido dilatar esa declaración en la causa del fraude fiscal era porque estaba pendiente de que se resolviera este recurso, que hoy se ha resuelto negativamente para sus intereses. Yo estoy de acuerdo con Jesús, es un varapalo, es un tema judicial complejo, es una acumulación de delitos ya importantes, corrupción en los negocios y administración desleal, y la entidad de los delitos también da muestra de las campañas que hay para distraer la atención de lo verdaderamente importante que es esta cuestión y es la investigación sobre este tema. Están tan intrincadas las causas que él ha pedido ahora la suspensión de la causa por fraude fiscal hasta que se resuelva esta, porque entiende que si el origen de los fondos es ilícito, es imposible que tú defraudes fiscalmente con un origen ilícito de esos fondos, ¿no? Pero ahí no, si me permites, para profanos es una cosa impresionante, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver si paramos una causa por la otra, ¿no? Sí. Y cuando la otra se complica, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Desde el punto de vista del profano, no digo que no haya herramientas jurídicas que puedan usarse, ¿no? Y el derecho de defensa está garantizado, claro, ¿no? Pero hasta a un punto realmente surrealista. Pero y es una estrategia de defensa, sí, claro, que es lo que hemos ido viendo hasta ahora. Se utilizaba una para paralizar la otra y ahora se utiliza la otra para paralizar la otra. Pero sin ningún pudor, sí. No, yo creo que si esta causa evoluciona, es un salto importante, es un salto político. O sea, Quirón es el mayor contratista de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad, es decir, que no es poca cosa, y los volúmenes de esas contrataciones, estamos hablando de que él consigue un contrato de mascarillas de 2 millones y que presuntamente habría pagado una comisión de medio millón, es decir, que todo esto no es ya simplemente la causa de fraude fiscal, ¿no? Por tanto, la cosa se complica bastante. Y después, políticamente, yo creo que, claro, seguramente penalmente eso tiene poco recorrido, pero todo eso se consigue, si es que al final es así, porque hay esa relación, ese vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es la pregunta a la que podemos acabar yendo. Pues os la voy a hacer. ¿No? Su horizonte judicial, eso es cierto. Bueno, yo creo que se tiene que investigar, que es un poco lo que ha dicho la Audiencia de Madrid, es decir, saber si efectivamente en este movimiento de compra de una sociedad, ¿no? Y un pago posterior de Quirón a González Amador, pues hubo un delito o no lo hubo. Yo creo que hay que investigarlo, punto. Bueno, resultaba escandaloso que este ciudadano particular, como dice quien es su más ilustre defensora, no compareciera en los juzgados, no se le hicieran verificaciones y ahora pues se le acumula el trabajo porque hay mucha tela que cortar, es bastante evidente. Gonzalo. A mí me llama mucho la atención la velocidad que llevan los casos judiciales en este país en función de a quién le toque.